¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Bueno, gracias a Dios. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Vamos a buscar todos San Juan capítulo número 20. San Juan capítulo número 20. Vamos a leer el verso número 26. San Juan capítulo número 20, verso número 26. Aquí lo van a proyectar. Bueno, saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Los amigos se sientan bienvenidos y muy bien en este lugar. Y a mi pastor Arbe y a su querida esposa, el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Bueno, ya está aquí proyectado. Leamos todos la palabra de Dios, por favor. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. El siguiente. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Vamos a leer este último, el 27 nuevamente. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tenga la amabilidad y siéntese. Vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Usted ya saludó al que tiene al lado? ¿Ya lo saludó al que tiene al lado? Bueno, salúdelo entonces. Si ya lo saludó, vuelva y lo saluda. Eso. Esas caras sonrientes. Dicen por ahí que los niños aprenden mejor cuando están contentos. Y pues nosotros tenemos que hacernos como niños para entrar en el reino de ¿qué? De los cielos. Amén. Entonces pues aquí somos niños también. Vamos a meditar. Hoy le he puesto como título a este mensaje: sed creyente. Y bueno, para hacer mención de esto, quiero hablar un poco acerca de la incredulidad también. Porque sí es bueno tener en cuenta, y sabe que la Biblia enmarca varios apartes que tienen que ver con textos bíblicos que hablan de la incredulidad. De muchos que estuvieron en el tiempo que el Señor se manifestó en carne, y que podemos ver cómo se trató y se habló acerca de ella también. Entonces, la definición secular es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve, o que está o que no está demostrado, aunque esto sea aceptado por muchos. Es la falta de fe, que no cree o que le cuesta hacerlo. Si buscamos algunos sinónimos acerca de la palabra incredulidad, podemos ver que es sospecha. El incrédulo siempre sospecha. Es escepticismo, duda, desconfianza. Y aquí también puede ingresar la palabra ateísmo cuando hablamos en relación a Dios. Por eso su origen es moral y es espiritual. Es en su soberbia el hombre elige deliberadamente permanecer independiente con respecto a Dios, creyéndose autónomo en todos los aspectos y áreas de su vida. No quiere abandonar su pecado o su propia justicia, y sobre todo rehúsa abdicar de su rebelde voluntad. Y quiero decirle algo. Cuando encontré la definición de incrédulo, me llamó la atención que no cree con facilidad en las cosas que no ve o que no han probado como evidentes, aunque estén aceptadas o consensuadas por la mayoría. Y sabe que esto sí lo podemos ver que es normal.
para la gente incrédula. Ellos siempre piden las señales. Siempre piden, bueno, si ustedes hablan de eso, a mí me gustaría mucho que me demostraran. ¿Sí? Porque es que a nosotros nos gusta ver para creer. Mira, allá en tal parte están haciendo esto, ¿y usted qué espera? Primero ver. Vamos a ver y me muestra para creer, ¿cierto? Y claro, como han sucedido tantas cosas en referente a las cosas del hombre, pues uno ya no cree con facilidad. Ya no hay tanta credibilidad en ese aspecto. Pero cuando hablamos acerca de Dios, sí es indispensable darle la credibilidad a Dios en todas las cosas. ¿Sabe que hay algunos escritos acerca de la incredulidad? Denis Diderot fue un escritor, fue un filósofo y un enciclopedista muy especial y popular en su tiempo. Y él escribió estas palabras: el primer paso hacia la filosofía es la incredulidad. Y usted bien conoce qué es la filosofía, ¿no? Que es el amor al pensamiento. Y los grandes filósofos que un día indagaron acerca de las cosas de la vida y del ser humano, y frente a esa indagación llegaron a algunas conclusiones partiendo de sus pensamientos y dando así algunas apreciaciones en las cuales muchas personas hoy están fundamentados en ellas. Hay muchas personas que siguen los pensamientos filosóficos y en las universidades esto lo enmarca, hermano, y lo enseñan totalmente. Conozco a algunos jóvenes que se han hecho bautizar en el nombre del Señor Jesucristo y han comenzado a profesar la fe cristiana, pero a medida que ha pasado el tiempo y han llegado a las universidades, las filosofías y los profesores los han envuelto en todos esos pensamientos de tal manera que han desistido de seguir profesando la fe cristiana. Por eso es tan importante el fundamento de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando el fundamento está firme, véngasen las corrientes doctrinales que se vengan, nosotros siempre vamos a permanecer, sea en la universidad y sea en el lugar donde nos encontremos. Nosotros sabemos que estamos en el Dios verdadero y la vida eterna llamado Jesucristo. La incredulidad resiste más que la fe, porque se sustenta de los sentidos. Esto lo escribió Gabriel García Márquez, un escritor ¿qué? Colombiano. Mire la frase: la incredulidad resiste más que la fe. ¿Por qué razón? Porque se sustenta de los sentidos. Y los sentidos Dios los puso en cada uno de nosotros con el propósito de adquirir la información de todo lo que nos rodea. ¿Sí? Con ellos podemos percibir con el tacto todo lo que tocamos, con la vista todo lo que vemos, con el olfato todo lo que olemos, con el gusto todo lo que probamos. ¿Y qué nos falta? Y con el oído todo lo que oímos. Pero por medio de ellos podemos acumular la información de lo que nos rodea. ¿Sí? Y todo es de esa manera realmente. Y saben que Dios creó al hombre con la capacidad de creer, con esa facultad tan especial de creer. ¿Sabe que cuando Dios creó al hombre y lo hizo del polvo de la tierra y lo puso en ese huerto tan especial y tan bonito, el Edén, que era un huerto en donde estaba la delicia, en donde estaba la abundancia y donde habitaba el gozo? Porque la palabra huerto del Edén significa delicia, abundancia y gozo. Tres características especiales de las cuales disfrutaba el hombre. Y cuando hablo del hombre estoy hablando de la pareja que Dios había formado y que había colocado en el huerto del Edén, de Adán y de Eva. Y después de haberlos colocado, les dio mandamientos a ellos. Primeramente a Adán, y Adán debía de transmitírselos a la mujer que Dios creó para él.
la mujer que hizo de su costilla, la mujer que sacó de su costillar, a ella debía de transmitirle todo lo que Dios le había enviado para que él pudiera señorear sobre todas las cosas que habían sido creadas. Y siendo de esta manera, entonces Adán y Eva, teniendo la capacidad de creer, Dios también les dijo que no debían de comer del fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Y les dijo: porque de cierto te digo que el día que comas de aquel árbol, del fruto de aquel árbol, van a morir. Les dio un conocimiento y les creó una conciencia. Esa parte en la conciencia en donde les dijo qué era lo que les iba a acontecer, aunque la palabra morir es la primera vez que aparece en la Biblia. Y el hombre no lo había experimentado ni tampoco sabía a qué se debía o qué era realmente morir. Pero podemos ver que Eva, teniendo esa capacidad y viendo la serpiente que estaba por ahí, la mujer de Adán, entonces empezó a ¿qué? A hablarle. ¿Y por medio de qué fue que cayó Eva? Por medio de los sentidos. Fíjese usted cómo todos los sentidos se ven involucrados en la decadencia del hombre. ¿Cómo es que en el capítulo número 3 del libro de Génesis, que significa principio, empieza la palabra diciendo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Será que la serpiente sabía lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva? Yo puedo entender aquí que el diablo no todo lo sabe ni todo lo conoce. El único que lo sabe todo en su presencia, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, es Dios. Él conoce el final desde el principio, porque Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el que es, el que era, el que ha de venir. Y dice la palabra: el todopoderoso. Diga gloria a Dios. Pero la serpiente no conocía todo. ¿Sabe qué hizo la serpiente? Sacar la verdadera información. Con que Dios te ha dicho que no comáis o que no pueden comer, ¿de qué dice la serpiente? De todos los árboles. ¿Sí ve? De todo árbol del huerto. Entonces Eva, como ella era inocente y no había tanta astucia en ella, dice la mujer, respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No es como tú lo estás diciendo. Sí podemos comer de todos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí de una empezó con el engaño, con la falsedad, con lo que no era verdadero. Ahora empezaba a contraponerse la palabra de Dios que había dicho que sí iban a morir, y la palabra de la serpiente que decía: no moriréis. Y Eva, con todo el libre albedrío de tomar decisiones y decir si tomaba lo que le ofrecía Satanás y creía lo que Satanás estaba diciendo, o tomaba y creía lo que Dios le había ya mencionado y le había dicho. Pero podemos ver cómo la palabra enmarca que dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Eso sí fue verdad. Lo que le dijo: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En eso sí se equivocó. Pero fíjese que le da la cualidad cómo iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, conociendo las cosas en cuanto al bien se refiere y al mal también. Y dice aquí la palabra: y vio. ¿El sentido de qué? Ya había utilizado el oído. Ahora dice: ¿y vio qué? La mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. Ahora lo que era malo
y que Dios le había dicho que no lo podía ni mirar ni tocar, ahora ya lo está mirando muy bueno para tocarlo. Y dice, y que era agradable ¿a qué? A los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y tomó de qué? Aquí se ve involucrado ¿qué sentido? El tacto. Y comió, ¿cuál? Y como todo lo que se come se olfatea. ¿Sabe que cuando usted lee respecto al gusto y el olfato, hay una gran relación entre estos dos sentidos? Que todo lo que usted gusta tiene que ser olfateado. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La Biblia no menciona cómo hizo Eva para dar de comer el fruto a su marido. El todo fue que Adán también fue contaminado y comió del fruto. Y por lo tanto dice la palabra, como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, entonces el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos mueren, dice la palabra de Dios. Entonces por esas razones que nosotros hoy en día sufrimos la muerte física. En ese entonces entraron a reinar tres clases de muerte: la muerte espiritual, la muerte, ¿qué más? Física, y lo que menciona la palabra de Dios, la muerte segunda. La muerte espiritual es la pérdida de la comunión con Dios. La muerte física es dejar de existir en este mundo. Y la muerte segunda es la que menciona Apocalipsis acerca del gran trono blanco. Cuando usted lee el gran trono blanco, que todos estarán delante del gran trono blanco del Señor, y ahí estarán los grandes, los pequeños, y todos los que el mar también trajo, y los que salieron del mar, que habían muerto en él, y que entonces estaban delante del Señor, y dice que los libros fueron abiertos, y también el libro de la vida. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, entonces fue echado en el lago de fuego con el Hades y la muerte. Y dice la Biblia, esta es la muerte segunda, dice la palabra de Dios. ¿Sabe que hay algo que me gusta mencionar? Y es decirle a las personas, a Dios le encanta que el hombre adquiera el conocimiento acerca de Él y de todas las cosas. Porque es que es esto lo que nos ha salvado a nosotros, el conocimiento de su palabra que ha llegado a nuestra vida, que ha impactado nuestras conciencias y que nos ha llevado a tomar decisiones determinantes en las cuales creemos a Dios y confiamos en Él, entregándole toda nuestra vida para vivir con Él, obedeciendo a su palabra. Diga gloria a Dios. Entonces el hombre tiene esa facultad y capacidad de creer en lo bueno y de creer en lo malo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, teniendo ya ese principio de que el hombre tiene esa gran capacidad para ejercer su libre albedrío, es aquí en donde las cosas enmarcan otro contorno. ¿Por qué razón? Porque Dios nos quiere brindar el conocimiento para que le creamos a Él, para que realmente decidamos confiar en Él y para que le conozcamos, y conociéndolo, entonces en nuestra vida podamos tener todo lo que refiere a este Dios maravilloso. Y sabe que por eso he tomado a Tomás. Hoy quiero hablar de Tomás también, el discípulo Tomás, uno de los 12. ¿Sabe cuál era su nombre? El sobrenombre era Tomás, nombre Dídimo, que significa mellizo o gemelo. Este tenía algunas características relevantes. ¿Cuáles eran? Era valiente y determinante. Pero a pesar de ser un valiente y determinante, era llamado la encarnación de la duda. ¿Cómo la ve? Encarnación de la duda. Era pesimista, melancólico, el más áspero, y la Biblia también puede llamarlo así, de esta manera, duro de corazón, y el más terco de todos los discípulos. ¿Cómo ve usted a Tomás? ¿Será que algún día nosotros fuimos duros de corazón? ¿Cierto que sí?
Y hay algunos que todavía están en esa dureza de corazón. Hay algunos que todavía se encuentran con esa característica en sus vidas. Y dicen, no, y es que no quiero creer todavía. A mí como que esto no me cuadra. Y es escéptico a las cosas de Dios. A veces cuando dábamos doctrina, yo recuerdo, y voy a mencionarlo aquí con nombre propio, nuestra hermana Cindy. Yo recuerdo que dábamos doctrina y ella me decía, pero ¿por qué razón? Y yo le decía, es que no podemos limitar a Dios, porque a Dios no lo podemos limitar a nada. Dios es diferente a nosotros. Dios se sale de nuestro contexto realmente. Si los cielos de los cielos no nos pueden contener, entonces cuánto más nosotros en entender esa tal sabiduría de Dios. De verdad que Dios es muy bueno con cada uno de nosotros. Porque este Dios que es inmenso, este Dios que es tan grande, y a veces nosotros creemos que Dios piensa como nosotros normalmente. Y por eso es que Dios no hace tantas cosas que Él quiere hacer en nuestra vida. Él quiere hacer un sinnúmero de cosas en nuestra vida, llenarnos de sus bendiciones, pero es la incredulidad la que se mete como un obstáculo y no permite que realmente la gloria de Dios se manifieste en los cuerpos que están enfermos. Mire, déjeme decirle algo, Dios sigue haciendo milagros, porque es que Dios, esa es su naturaleza. Dios vive en lo sobrenatural. ¿Sí? En eso es que habita Dios. Nosotros estamos en lo natural. Nos rigen las leyes naturales y las leyes universales. A Dios no lo limitan ni las leyes naturales ni las universales. Él está por encima de todo. Y si Él está por encima de todo, Él puede hacerlo todo. Un duro de corazón, un hombre que no confiaba realmente. Mire, uno de los 11 caminando con Jesús. ¿Cuántos milagros vio Tomás que Jesús hizo? ¿Cuántas cosas viendo cómo echaba fuera a los paralíticos? Perdón, fuera a los demonios. Cómo sanaba a los paralíticos, cómo los levantaba. Cómo sanó por ahí, le quitó la fiebre a una mujer que estaba postrada en la cama. Cómo había otra mujer por ahí que estaba encorvada hace muchos años y llegó el Señor y la libertó de lo que tenía. Otra con 12 años cargando con una enfermedad en la cual había gastado todo su dinero y ya su vida estaba acabada. Usted se imagina. Yo distinguía a una mujer que sufría en estos tiempos de aquella enfermedad. Y créame, hermano y amigo que está aquí en esta noche con nosotros, eso no, usted no quiere que nadie sufra de eso, de verdad. Ella decía, pero es que no puedo sentirse y estar la anemia ahí a la puerta, hermano, y sentir el dolor y todo lo que se siente. Pero aquella mujer un día se acercó a Jesucristo que iba pasando por ahí cerquita y se abrió camino entre muchos. Y aunque la gente le agolpaba y aunque la gente estaba toda apiñuscada y como que no había ese camino para entrar donde Jesús, hermano, había una credibilidad y había una fe constante y estaba una fe viva de una mujer que sabía que si tocaba un manto, el manto del Señor, iba a ser sanada del flujo de sangre. Y en el momento en el que llegó y se abrió camino y tocó el manto, sucedió lo que tal vez era tal vez algo imposible para el hombre, pero que para Dios todo es posible. Cuando llegó y tocó el manto, sucedió lo extraordinario, sucedió lo sobrenatural, y es que el flujo de sangre dejó de fluir. Un día también vio que iba una caravana directico al cementerio
y había una mujer que estaba desconsolada. Una mujer que estaba partida en llanto porque su hijo, su primogénito y el único que tenía, había fallecido y había muerto. Pero yendo de camino, como que el Señor dice: voy a pasar por aquí, por este lugar. Es que allá viene alguien al cual el espíritu se le ha salido, se le ha ido, pero no importa, iba la vida. Allá venían y traían a un muerto, pero en el camino se impuso la vida llamada Jesús. Y cuando ese féretro se encontró con Jesucristo, sucedió lo extraordinario. Sucedió lo que hoy todavía puede suceder cuando alguien se encuentra con Jesús. Lo que hoy todavía pasa cuando alguien encuentra y toca a Jesús. Y a ese que estaba muerto, un cuerpo inerte, un cuerpo en el cual ya no había espíritu, a ese le tocó y le dijo: levántate. Y solamente con esas palabras el espíritu se le incorporó y el que estaba muerto se levantó, y la viuda fue consolada, y la mujer había sido y fue consolada. El Señor la consoló. Después por ahí lo llamaron porque había un amigo muy querido que iba a morir, estaba enfermo. ¿Sabe por qué razón Marta y María mandaron a llamar a Jesús? Porque ellas sabían que en Jesús estaba la sanación de su hermano Lázaro. Si así no fuera, no lo habían mandado a llamar. Pero la carta y el mensaje decía: el que amas está gravemente enfermo. Y entonces Jesús, mirando la situación y la condición, y dice: esta enfermedad, realmente esto no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se vea manifiesta en aquella situación. Y espera unos días, y pasado esos días, entonces se dirige. ¿Y sabe algo? Un discípulo llamado Tomás le dice: ¿a qué vamos a ir a aquella ciudad? ¿Usted quiere que nos apedreen? ¿Ustedes quieren allá que nos maten? ¿A qué nos vamos a ir a meter allá? Pero Jesús siguió su curso y su camino, porque iba dirigido a donde estaba Marta y donde estaba María desconsolada. Y un muerto y un cuerpo que ya había sido puesto y que habían corrido una piedra. Ya había sido sepultado y que aquel cuerpo ya olía feo. Pero no importa, Jesús llegó a la escena, y cuando estaba a unos metros del lugar de la casa, entonces llegó la información: Jesucristo ha llegado a este lugar. Y sale corriendo una mujer llamada Marta, y cuando llega a ese lugar le reclama y le reprocha y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mire las palabras de Marta. Las palabras. Estaba enojada con Jesús porque su hermano había fallecido, porque su hermano había muerto, porque el espíritu que había estado en él ya había salido y estaba inerte la carne y el cuerpo. Pero ¿sabe algo? Jesús tiene una conversación con aquella mujer llamada Marta, que le conocía, que sabía quién era él. Y esto es lo que me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Había una mujer que tenía una convicción, pero Marta, aunque pensaba en ese aspecto, la Biblia no menciona que ella tal vez estaba pidiendo o iba a pedir que su hermano resucitara. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará. Ella estaba convencida que Lázaro cumplía satisfactoriamente las cosas de tal manera que él iba a resucitar.
en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Mire que aquí cambia las cosas, porque lo que le manifiesta y lo que hace Jesús es darle a conocer a Marta que la resurrección se iba a efectuar era porque Él era la resurrección, y que aquella resurrección estaba ahí con ella. Y dice la palabra de Dios: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta. Yo le puedo preguntar en esta hora a ti, querido amigo, que estás aquí con nosotros: ¿tú crees que Jesucristo es la resurrección y la vida? ¿También crees que aunque estés muerto vas a vivir? Porque la Biblia dice: y todo aquel que vive y cree en mí. Porque la condición es creer en Él. Esa es la parte que muchos no estiman. Esa es la parte que muchos no tienen en cuenta. Pero la Biblia dice: y crees en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y aquí me llama la atención algo especial. ¿Sabe por qué? Porque Jesús envía a llamar a María. Envió a llamar a la hermana de Marta. Y hubo una gran diferencia, porque siempre existió la gran diferencia entre Marta y María. Siempre María reconoció a Jesús como el Señor. Siempre estuvo a sus pies, escuchando su palabra. Era una fiel seguidora de Él. Esta mujer había sido una mujer especial. Pero ¿sabe algo? El Señor la había llamado y le había hablado y le había dicho que todos sus pecados le eran perdonados. Y por cuanto le eran perdonados sus pecados, había una mujer con un agradecimiento profundo en su vida y en su corazón. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Esta mujer tomó el dinero de 365 días de trabajo. Fue y compró el mejor perfume que existía en la época. No le importó cuánto le hubiera costado. Quería darle el mejor detalle al que había perdonado sus pecados. Quería darle el mejor detalle al que tenía el poder de salvar su alma. Y fue y compró un perfume de alabastro fino y fue y lo derramó a los pies de Jesús. Y me llama la atención aquí algo, porque cuando María vino a Jesús, ella no le reclamó de la misma forma. Ella se postró a los pies del Señor y le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muy diferente. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando nosotros nos humillamos, Él nos exalta. Él nos exalta. Y podemos ver cómo Jesús menciona y le dice: ¿no te he dicho que si crees a Marta, verás la gloria de Dios? Y ese es el texto que mencionamos todos. Pero para ver la gloria de Dios hay que creer primero. No hay que ver para creer, como muchos esperan. La Biblia dice: la generación mala y perversa pide señales. Y déjeme decirle hoy en día, hoy ni las señales, porque hay mucha gente que ha venido aquí buscando un milagro y lo ha recibido y se ha ido de aquí. Han venido buscando una sanación y la han recibido, pero se han ido sin el Salvador. Es mejor venir buscando al sanador y al salvador del alma, aunque te vayas enfermo de aquí, aunque te vayas con la situación difícil de aquí, pero sabes que el alma está guardada en Dios, porque Él es el único salvador de nuestras almas. La condición del hombre es esa: le gusta ver para creer.
Pero el Señor dice, si crees, vas a ver la gloria de Dios. ¿Sabe algo? Un tiempo atrás hubo un hombre llamado Noé. Este hombre llamado Noé, un día el Señor le dio un mensaje. Y ese mensaje ahí era que iba a venir un gran diluvio. Ese gran diluvio que iba a pasar y que iba a suceder, iba a desterrar o a matar a todos los hombres. Pero que él había hallado gracia delante de Dios, por lo tanto, él y su familia estaban para ser salvos. Pero me llama la atención algo que Noé no empezó a preguntar. ¿Y sabe algo? En ese tiempo no llovía sobre la tierra. La Biblia dice que subía un gran rocío, pero que no se sabía que era llover. Y peor lo que era un diluvio. Pero ¿sabe algo? Noé, aunque no había visto nunca eso, creyó a la palabra de Dios. Noé, aunque no había visto que era llover y que era un diluvio, creyó a lo que Dios le había dicho. La Biblia dice, por la fe Noé, porque creyó a Dios y confió en Dios, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Mira aquí dice, no se veían. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, por esa manera de creer en Dios y en lo que Dios le había dicho, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, dice la palabra de Dios. Ahora, podemos ver que el hombre hoy en día requiere de ver las cosas para creer. El método que el Señor ha dejado en este tiempo para que el hombre crea es diferente al que se usaba ya. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Tomás, él necesitó ver al Señor resucitado. ¿Qué había pasado? El Señor se había presentado a los discípulos y Tomás, preciso ese día, no estuvo. Entonces los otros, cuando estuvieron con Tomás, le contaron todas las cosas. Y mire que miramos al Señor, lo vimos resucitado. Es verdad, Dios lo levantó de los muertos con poder y gloria. Y podemos ver entonces a Jesús. Pero ¿sabe algo? Tomás dijo, no, yo no les creo, como que ustedes están mal. ¿Cómo así que resucitó entre los muertos? Y la Biblia enmarca y dice eso. Entonces, pasado 8 días, dice la Biblia que el Señor le reprochó la incredulidad y la dureza de corazón. 2 condiciones: incredulidad y dureza de corazón. Mire, amigos, ¿cuántas veces has escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has venido a una reunión como esta y te han predicado la palabra y te han dicho, acércate a Dios, acéptalo en tu corazón, en tu vida, ven que Él puede perdonar tus pecados, Él quiere hacer de ti una nueva criatura, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, que es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos? Pero como que no pasa nada. Pues déjeme decirle, tienes un corazón duro y te vas a perder si sigues con ese corazón duro. Si no les da parte a la palabra de Dios para que entre en tu vida y en tu corazón. Y hay algunos que están en la iglesia del Señor, que se congregan con los santos, que están y que han oído la palabra de Dios, pero que siguen duros de corazón y todavía no han creído en Dios de verdad. Que todavía no han colocado la palabra de Dios por obra en sus vidas de verdad. Y créame, están duros de corazón. Pero la palabra de Dios me marca entonces que este hombre, pasado 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos ahora sí estaba ¿quién? Tomás. Estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y como él era el que no había creído, ¿a quién se dirigió? A él. De una vez le dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Pon aquí tu dedo. Hermano, amigo,
¿Qué más quiere que haga el Señor? ¿Qué más quieres? De verdad. Porque alguien por ahí dijo, ayuda a mi incredulidad. ¿Usted necesita que Dios le ayude en la incredulidad? En realidad, póngase a pensar un poco. ¿Qué necesita si Dios ha estado interesado? Algunos dicen en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Ya han sacado esa frase para justificarse de no entregar sus vidas a Dios. De verdad. Pero ¿sabe algo? En el momento en que le llegó el mensaje, este mensaje que se predica, el evangelio de salvación, ese fue el momento que Dios escogió para salvarte. Y que por tu dureza de corazón no recibiste la palabra. Y por cuanto no recibiste la palabra, no has recibido la salvación. Y por cuanto no has recibido la salvación, Dios no te ha hecho su hijo. Y por cuanto no te ha hecho su hijo, entonces no va a poder disfrutar de la herencia que está en los cielos. Porque eso es lo que dice la Biblia. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Pero ven, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero déjeme decirle algo. El verso que le sigue marca una gran verdad. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas ¿en dónde? En este libro. ¿De quién? De Juan. Pero estas se han escrito para que creáis. Estas se han escrito para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En la sabiduría de Dios, el hombre no conoció a Dios, y por cuanto el hombre no conoció a Dios en su sabiduría, a Dios le plació salvar al creyente por la locura de la predicación, dice la palabra. La forma en la que Dios salva al hombre hoy es por medio de un mensaje. El protagonista de ese mensaje es Jesucristo. Jesucristo es Dios manifestado en carne, que se vino a este mundo y se metió en el vientre de una virgen, y que naciendo fue llamado Hijo del Altísimo, pero que tenía un propósito. Y el propósito era ir a una cruz, y en aquella cruz vencer al pecado y a la muerte, destruir al diablo en la cruz del Calvario, para que el hombre tuviera una dispensación llena de gracia, una dispensación en donde se predicara este evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Se espera. El medio por el que el Señor salva hoy en día es la predicación de la palabra. ¿Qué seguimos predicando? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice la Biblia, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Porque la luz vino al mundo, dice la Biblia. Aleluya. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero ¿sabe algo? Yo creo que aquí hay algún amigo que ha venido buscando salvación en esta noche. Ha venido buscando salvación. Ya voy a terminar. ¿Qué más predicamos? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, entonces por él sus discípulos hicieron milagros. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y quiero decirle, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Porque de Jesucristo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. ¿Sabe algo? En Jesús hay perdón de pecados, porque todo lo que no pudo ser justificado en la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Y déjeme decirle una cosa más: este evangelio se predica para que abras tus ojos, para que te conviertas de las tinieblas a la luz, que es Jesucristo, y de la potestad de Satanás donde te encuentras a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. La Biblia dice, y termino con este versículo: el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa en creer en Jesús no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Colóquese en sus pies, por favor. ¿Qué estás esperando? A algunos el Señor les está diciendo hace rato que le quiere lavar sus pecados. Señor, ¿yo qué hago? Así sea para ser escuchado. Venga que el Señor lo quiere limpiar. Venga que el Señor le quiere quitar el pecado. Venga que el Señor le quiere quitar el obstáculo que no deja que tu oración llegue a Él. Venga. ¿Hay algún amigo aquí que quiera entregarle la vida a Dios? Alguien que quiera decir: yo quiero entregarle mi vida, yo quiero vivir para Él, yo quiero creer a lo que tú has predicado en esta noche.